Aún recuerdo aquel martes de abril como si fuera ayer. El sol madrileño calentaba las calles con esa intensidad que anuncia el verano, mientras yo regresaba temprano a casa con una sonrisa que no me cabía en el rostro. Después de 15 años de matrimonio con Carmen, seguía sintiendo mariposas al pensar en ella. Ese día había conseguido salir antes del despacho de arquitectura donde trabajaba. Había comprado su postre favorito, esas tartaletas de frambuesa de la pastelería Mallorca que tanto le gustaban, y planeaba sorprenderla con una tarde solo para nosotros. El taxi me dejó frente a nuestro piso en Chamberí, un barrio que nos había costado sangre y sudor conseguir. Subí las escaleras tarareando esa canción que bailamos en nuestra boda, imaginando su cara de sorpresa al verme llegar horas antes de lo habitual. Introduje la llave en la cerradura con el sigilo de quien prepara una emboscada romántica. La puerta se abrió sin hacer ruido. El pasillo estaba en penumbra, pero escuché voces que venían del salón, la de Carmen y otra que no reconocí de inmediato. Me detuve, no por querer espiar, sino porque algo en el tono de mi mujer me paralizó. Hablaba con una soltura y una frialdad que jamás le había escuchado usar conmigo. ¿Sabes qué es lo más patético, Lucía? Que después de tanto tiempo, Manuel sigue creyendo que lo que tenemos es especial. Su risa resonó como cristal rompiéndose. El muy ingenuo trabaja como un burro para mantener este piso y mis caprichos, mientras yo... Bueno, ya sabes cómo paso las tardes cuando él no está. El paquete con las tartaletas resbaló de mis manos. No hizo ruido al caer sobre la alfombra, pero sentí como si un abismo se abriera bajo mis pies. Me quedé allí, paralizado, con el corazón convertido en un puño que me apretaba el pecho hasta hacerme difícil respirar. «No seas tan dura, Carmen», respondió la voz que ahora identificaba como Lucía, su amiga del colegio de toda la vida. «Manuel es un buen hombre. Un buen hombre, sí, pero tan previsible, tan... gris. ¿Sabes cuántas veces he tenido que fingir interés en sus historias sobre proyectos arquitectónicos? Me muero de aburrimiento. Si no fuera por la estabilidad económica que me proporciona, hace años que lo habría dejado. Cada palabra era una puñalada. 15 años juntos, reducidos a una transacción. 15 años en los que había construido sueños. Había renunciado a oportunidades en el extranjero por no separarme de ella. Había trabajado noches enteras para poder darle la vida que merecía. O eso creía yo. Me retiré en silencio hasta la puerta. La cerré como si acabara de llegar y anuncié mi presencia con un «ya estoy en casa», artificialmente alegre. El silencio repentino en el salón fue toda la confirmación que necesitaba. Carmen apareció en el pasillo, compuesta y sonriente. Una sonrisa que ahora veía tan falsa como todo lo demás. «¿Manuel? ¿Qué haces aquí tan temprano?» Su voz sonaba sorprendida, pero yo ya solo podía escuchar el eco de sus palabras anteriores. «Quería darte una sorpresa», respondí, recogiendo el paquete caído y mostrándole las tartaletas ahora deformadas. «Pero creo que la sorpresa me la he llevado yo». Su expresión cambió. Sabía que algo no andaba bien, pero no podía estar segura de cuánto había escuchado. «¿De qué hablas?» «Tengo a Lucía de visita. Estábamos tomando café. ¿Por qué no te unes a nosotras?» La miré a los ojos. Esos ojos marrones que durante años habían sido mi refugio, y solo vi a una desconocida, una actriz consumada que había interpretado el papel de esposa enamorada mientras me despreciaba a mis espaldas. «Claro», dije, siguiéndole el juego, «me encantaría unirme a vosotras». Entré al salón donde Lucía, visiblemente incómoda, fingía interesarse en su taza de café. Las horas siguientes fueron una obra teatral donde los tres interpretamos nuestros papeles. Yo, el marido ingenuo que no sospechaba nada. Carmen, la esposa atenta y cariñosa. Lucía, la amiga que guardaba secretos. Pero mientras sonreía y asentía, algo dentro de mí cambiaba irreversiblemente. No era solo dolor lo que sentía, era una determinación fría y clara, como el acero recién forjado. Si para Carmen nuestro matrimonio era solo un acuerdo económico, entonces yo reescribiría los términos de ese contrato, sin gritos, sin confrontaciones dramáticas. Mi venganza sería tan silenciosa como devastadora. Esa noche, acostado junto a ella en nuestra cama,
Escuchando su respiración acompasada mientras fingía dormir, tomé mi decisión. No sería la víctima en esta historia. No le daría la satisfacción de verme destrozado. Le demostraría que había subestimado gravemente al ingenuo con quien se había casado. Y así, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada y Carmen dormía ajena a mis pensamientos, comencé a trazar mentalmente el camino hacia mi libertad. Un camino que ella no vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo. Me movía por nuestra casa como un fantasma, observando a Carmen con nuevos ojos. Cada gesto suyo, cada palabra, cada mirada, todo lo analizaba buscando más pruebas de su falsedad, y las encontraba constantemente, como si de repente se hubiera caído un velo que me había cegado durante años. Las noches eran lo peor. Mientras ella dormía plácidamente a mi lado, yo permanecía con los ojos abiertos en la oscuridad, recordando momentos de nuestra vida juntos y reinterpretándolos bajo esta nueva luz. Aquella vez que rechazó acompañarme a Berlín para un proyecto importante porque no podía dejar su trabajo, ¿había sido por eso o porque yo estaría demasiado presente en su vida durante esos días? Las veces que llegaba tarde, alegando reuniones de trabajo que se alargaban, ¿con quién estaba realmente? Dormía a ratos, nunca más de 1 hora seguida. Me levantaba empapado en sudor frío, con la conversación entre Carmen y Lucía resonando en mi cabeza como un eco interminable. El muy ingenuo trabaja como un burro. Si no fuera por la estabilidad económica que me proporciona. Una noche, incapaz de soportar más la cercanía de su cuerpo, me levanté y fui hasta el despacho que tenía en casa. Encendí el ordenador y comencé a revisar nuestras cuentas conjuntas, las facturas, los gastos de los últimos años. La cantidad de dinero que Carmen había gastado en ropa, en caprichos, en salidas con amigas, era astronómica. Nunca me había importado. Siempre pensé que si podía darle esos pequeños lujos, ¿por qué no hacerlo? Pero ahora cada cifra me parecía una burla. Cada compra una forma de aprovecharse de mí. Encontré cargos en restaurantes de los que nunca me había hablado, en días en que supuestamente comía en la oficina, pagos en hoteles cuando supuestamente estaba de viaje con sus amigas. No necesitaba más pruebas para confirmar lo que ya sabía. No solo me menospreciaba, sino que posiblemente también me era infiel. Rafael, mi mejor amigo desde la universidad, fue el único en quien confié. Nos encontramos en un café alejado de nuestro barrio, donde no corríamos el riesgo de encontrarnos con conocidos. ¿Estás seguro, Manuel?, me preguntó después de escucharme en silencio. Quizás malinterpretaste lo que oíste. La oí claramente, Rafa. No hay nada que malinterpretar si no fuera por la estabilidad económica que me proporciona. Hace años que lo habría dejado. Rafael me miró con una mezcla de compasión y preocupación. ¿Y qué piensas hacer? ¿Confrontarla? Negué con la cabeza. No, eso es exactamente lo que no voy a hacer. No le daré el gusto de verme destrozado, suplicando explicaciones o montando escenas. Tengo otro plan. Le expliqué mi idea y vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la admiración contenida. Es arriesgado, comentó finalmente. Pero si estás decidido, te ayudaré en lo que necesites. Esa misma tarde empecé a mover fichas. Primero, una visita discreta a un abogado recomendado por Rafael, especialista en divorcios complicados. Le expliqué mi situación sin dramatismos, con la misma frialdad analítica con la que planeaba mis proyectos arquitectónicos más desafiantes. En estos casos, me explicó el abogado, un hombre de unos 50 años con mirada cansada de haberlo visto todo, es fundamental reunir evidencias. ¿Tiene pruebas de la infidelidad? No necesito probar una infidelidad física, respondí. Lo que quiero es proteger mis bienes y mi futuro. Ella se casó conmigo por dinero, según sus propias palabras. Bien, pues le demostraré que no soy el tonto que cree que soy. Salí del despacho con un plan claro y las instrucciones precisas sobre qué documentación necesitaba recopilar. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, esos silencios incómodos que ahora eran habituales entre nosotros, observé a Carmen manipular su teléfono bajo la mesa, sonriendo ocasionalmente a mensajes que yo nunca vería.
¿Todo bien en el trabajo? Pregunté con fingido interés. Sí, lo normal. Mucho estrés con el cierre trimestral, respondió sin levantar la vista de la pantalla. Estaba pensando, continué casualmente, que podríamos tomarnos unas vacaciones pronto. Quizás esa casa rural en Asturias que tanto te gustó en las fotos. Por primera vez en la cena, levantó la mirada hacia mí. Vi un destello de cálculo en sus ojos, como si estuviera evaluando si esas vacaciones merecían el esfuerzo de fingir interés en mí durante unos días. Sería maravilloso, respondió finalmente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero no sé si podré librarme del trabajo en las próximas semanas. No te preocupes, dije, devolviéndole una sonrisa igual de falsa. Podemos esperar al momento adecuado. Lo que Carmen no sabía es que estaba ganando tiempo. Cada día que pasaba, yo avanzaba con mi plan. Abrí una cuenta bancaria en otro banco, a la que empecé a transferir pequeñas cantidades que no levantaran sospechas. Revisé nuestro contrato matrimonial con lupa, buscando cualquier cláusula que pudiera favorecerme. Recopilé información sobre todos nuestros bienes conjuntos, especialmente sobre el piso en Chamberí, que había sido comprado mayoritariamente con mi dinero, aunque estaba a nombre de ambos. Una noche, mientras revisaba unos planos en mi despacho, Carmen entró sin llamar. Me sobresalté y cerré rápidamente las pestañas del navegador donde consultaba información sobre divorcios. «¿Trabajando hasta tarde otra vez?», comentó, apoyándose en el marco de la puerta con esa pose estudiada que ahora me parecía tan artificial. «No te esfuerces tanto, cariño. La vida es más que trabajo». La ironía de sus palabras me provocó una risa amarga que logré disimular con una tos. «Tienes razón», respondí. De hecho, estaba pensando en reducir mi carga laboral próximamente, quizás incluso tomarme un año sabático. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. El pánico cruzó por sus ojos durante un segundo antes de que lograra controlarlo. ¿Un año sabático? Pero, ¿podemos permitírnoslo? Ahí estaba. Su verdadera preocupación. No mi bienestar, no el tiempo que podríamos pasar juntos, sino el dinero. «Oh, no te preocupes por eso», respondí con una tranquilidad que la desconcertó. «Tengo todo calculado». Y vaya si lo tenía calculado. Cada paso, cada movimiento, cada detalle de lo que estaba por venir. Carmen había jugado conmigo durante años, tratándome como a un simple proveedor de su estilo de vida. Pronto descubriría que se había equivocado de adversario. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Ya no me atormentaban las dudas ni el dolor. Solo había determinación y la certeza de que, muy pronto, recuperaría mi dignidad y mi vida. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Carmen me anunció que pasaría un fin de semana en Valencia con sus amigas del trabajo. Un retiro de bienestar, lo llamó. Su entusiasmo al hacer la maleta me confirmó que este viaje era importante para ella, aunque dudaba mucho que fuera con compañeras de oficina. «¿Necesitas que te lleve al aeropuerto?», pregunté mientras la observaba seleccionar su ropa más cara para el supuesto retiro. «No hace falta, cariño. Lucía pasará a recogerme», respondió sin mirarme, demasiado ocupada decidiendo entre dos vestidos que costaban más que el salario mensual de muchos. Lucía, su cómplice, la misma que había escuchado cómo Carmen me ridiculizaba y no había dicho nada para defenderme. Me pregunté si este viaje sería otra de sus tapaderas. «Que lo paséis bien entonces», dije con una sonrisa que ella no se molestó en analizar. En cuanto Carmen salió por la puerta, me puse en acción. Tenía exactamente 72 horas para ejecutar la primera fase de mi plan. Llamé a Rafael, que llegó en menos de una hora con su cuñado Pedro, un técnico informático de confianza. «¿Estás completamente seguro de esto, Manuel?», me preguntó Rafael mientras Pedro comenzaba a trabajar en mi ordenador. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondí, sintiendo una extraña calma. Pedro necesitó apenas 2 horas para acceder a todos los correos electrónicos y mensajes de Carmen. No me enorgullece haber violado su privacidad, pero necesitaba pruebas tangibles, no solo palabras escuchadas a escondidas. Y lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Correos con un tal Javier, que resultó ser su jefe, planificando encuentros en hoteles.
Conversaciones con amigas donde se burlaba de mí, de mi ingenuidad, de cómo financiaba sin saberlo sus escapadas románticas. Mensajes a Lucía detallando cómo pensaba exprimirme unos años más antes de pedir el divorcio, asegurándose de llevarse la mitad de todo. Esto es brutal, murmuró Rafael, mientras leíamos juntos algunos de los mensajes más hirientes. No respondí. Una parte de mí había muerto al confirmar mis sospechas, pero otra parte, más fuerte y decidida, había nacido. ¿Tienes copias de todo?, pregunté a Pedro. Asintió entregándome un pendrive. Todo está aquí, organizado por fechas. Y he dejado el sistema como estaba. No sabrá que hemos accedido. Les agradecí su ayuda y, una vez solo, continué con el plan. Primero, una visita al banco donde teníamos nuestra cuenta conjunta. El director, que me conocía desde hacía años, me recibió con su cordialidad habitual. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas, le expliqué. Mi esposa y yo estamos reestructurando nuestras finanzas. No era completamente mentira. Sí estábamos reestructurando nuestras finanzas, solo que Carmen aún no lo sabía. Siguiendo el consejo de mi abogado, no vacié completamente las cuentas conjuntas. Eso podría considerarse malicioso en un proceso de divorcio. En cambio, transferí cantidades razonables a mi cuenta personal, dejando suficiente para que Carmen no sospechara inmediatamente. La estrategia era sutil. No quería declararle la guerra abiertamente, sino ganarla antes de que supiera que estábamos en batalla. El siguiente paso fue visitar a Esteban, un antiguo cliente que se había convertido en amigo, propietario de una pequeña empresa de mudanzas. Necesito trasladar algunas cosas de forma discreta, le expliqué sin entrar en detalles, y posiblemente un lugar donde almacenarlas temporalmente. Esteban, hombre de pocas palabras pero gran corazón, no hizo preguntas. Me ofreció un pequeño almacén que tenía disponible y me aseguró que sus hombres más confiables se encargarían del traslado. Esa misma tarde comencé a seleccionar lo que me llevaría: documentos importantes, recuerdos familiares, objetos personales irreemplazables. No me interesaban los muebles caros ni los electrodomésticos de última generación que tanto le gustaban a Carmen. Solo quería lo que tenía un valor real para mí. Entre las cosas que empaqué estaba una carpeta con todos los proyectos que había rechazado por ella, oportunidades en el extranjero que habrían impulsado mi carrera pero que deseché para mantener la estabilidad que tanto valoraba Carmen. Ahora esos papeles simbolizaban una segunda oportunidad, un futuro diferente que por fin podría explorar. También encontré, escondida en mi despacho, la primera maqueta que había diseñado para nuestra casa soñada. Carmen la había descartado por ser demasiado modesta, prefiriendo el piso en Chamberí que exigía que yo trabajara horas extras. Metí la maqueta cuidadosamente en una caja. Algún día, quizás, construiría esa casa para mí. El segundo día de su ausencia lo dediqué a visitar a varios clientes potenciales. Les presenté un plan que llevaba meses desarrollando en secreto: abrir mi propio estudio de arquitectura, especializado en diseños sostenibles. Varios mostraron interés, e incluso conseguí un primer contrato que me proporcionaría estabilidad económica durante los difíciles meses que se avecinaban. La visita más importante fue a Elena, directora de una universidad privada donde yo había dado algunas charlas como invitado. «Tu propuesta es interesante, Manuel», me dijo después de escucharme atentamente. «Un curso sobre arquitectura sostenible es exactamente lo que nuestro programa necesita. Y el horario flexible que solicitas no es problema». Salí de su oficina con un contrato de profesor asociado, lo que significaba un ingreso modesto pero estable, independiente de los proyectos de arquitectura que consiguiera. Era otro pilar para mi nueva vida. El tercer día, con la ayuda de los hombres de Esteban, trasladé todas mis pertenencias seleccionadas al almacén. Fue extraño ver cómo 15 años de matrimonio podían reducirse a unas pocas cajas. Cuando terminamos, regresé al piso y lo dejé exactamente como estaba. Carmen no notaría ningún cambio aparente. Todo lo que había tomado eran cosas que solo yo valoraba, objetos que ella ni siquiera recordaría que existían. Esa noche, sentado solo en nuestro salón, redacté una carta.
No era una carta de despedida dramática ni un listado de reproches. Era un documento frío y preciso que detallaba exactamente lo que había descubierto, adjuntando copias impresas de sus correos y mensajes más comprometedores. También incluía el contacto de mi abogado y una propuesta de divorcio que, aunque justa, no le dejaría ni remotamente el botín económico que ella esperaba. Cuando terminé, guardé la carta en un sobre junto con los documentos de divorcio ya preparados por mi abogado. Lo coloqué en el cajón de mi escritorio, listo para el momento adecuado. El plan estaba casi completo. Solo faltaba el acto final, el que pondría en marcha la caída de todo el castillo de naipes que Carmen había construido a mi costa. Y para eso, necesitaba que ella regresara de su retiro de bienestar, despreocupada y sin sospechar nada, creyendo que su vida seguiría exactamente igual. Me acosté en nuestra cama por última vez, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y liberación. Mañana Carmen volvería y descubriría que el ingenuo de su marido había aprendido a jugar y, más importante aún, había aprendido a ganar. Pero lo más satisfactorio no sería ver su mundo desmoronarse. Lo verdaderamente valioso era haber recuperado el control de mi vida, mi dignidad y mi futuro. Y eso, ni Carmen ni nadie podría quitármelo jamás. Carmen regresó de su supuesto retiro con un bronceado que difícilmente podría haberse conseguido en un centro de bienestar interior. Entró al piso cargada de bolsas de compras, más gastos a mi costa, y con esa energía renovada que no venía de sesiones de meditación, sino de días de placer a escondidas. «Manuel, ¿me has echado de menos?», preguntó, dejando las bolsas en el suelo y acercándose para darme un beso que esquivé disimuladamente, fingiendo que necesitaba ayudarla con el equipaje. «Claro», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «¿Qué tal el retiro? Parece que el sol de Valencia es especialmente potente en los centros de bienestar». Un destello de alarma cruzó su mirada, pero lo disimuló rápidamente. «Oh, también teníamos sesiones en la terraza. Ya sabes, meditación al aire libre, yoga solar. Tuve que contener una carcajada ante la creatividad de sus mentiras. Decidí seguirle el juego un poco más. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Yo también he tenido un fin de semana productivo». «¿Sí? ¿Trabajando como siempre?». Su tono condescendiente me habría dolido antes. Ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Se podría decir que sí. He estado reorganizando algunas cosas. Cenamos con esa falsa normalidad que se había convertido en nuestra rutina. Carmen hablaba entusiasmada sobre las técnicas de relajación que había aprendido, mientras yo asentía y fingía interés. En realidad estaba contando mentalmente las horas hasta el momento que había elegido para mi jugada final. A la mañana siguiente, Carmen se preparaba para ir a trabajar cuando recibió una llamada. Desde la cocina, donde preparaba café, pude ver cómo su rostro palidecía. Terminó la llamada con un «sí, entiendo», apenas audible. «¿Todo bien?», pregunté con fingida preocupación. «Era del banco», respondió, aún mirando su teléfono como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «Dicen que hay un problema con nuestra cuenta conjunta, que necesitan que vayamos los dos en persona». «Qué extraño», comenté, sirviéndole una taza de café. «Seguro que es algún malentendido. Podemos ir esta tarde, después de tu trabajo». Carmen asintió, visiblemente nerviosa. No era para menos. Lo que el banco había detectado, siguiendo mis instrucciones, era una serie de transferencias sospechosas que ella había realizado a una cuenta desconocida. Transferencias pequeñas pero constantes que, sumadas, ascendían a varios miles de euros. Dinero que, como descubriría más tarde, había estado enviando a un fondo secreto para su nueva vida, sin mí. Durante todo el día, recibí mensajes ansiosos de Carmen preguntando si ya había llamado al banco, si sabía de qué se trataba el problema. Respondí con vagos: «Estoy en reuniones, y lo resolveremos esta tarde», dejando que su ansiedad creciera. Era solo una pequeña muestra del tormento que yo había sentido durante semanas. Cuando finalmente nos reunimos en el banco, el director nos recibió con gesto serio. Nos invitó a pasar a su despacho y, una vez sentados,
Comenzó a explicar la situación. Señor y señora Herrera, hemos detectado un patrón irregular en sus movimientos bancarios de los últimos meses. Hay transferencias periódicas a una cuenta en otro banco que no está registrada entre sus beneficiarios habituales. Carmen se tensó visiblemente a mi lado. Debe ser un error, intentó argumentar. Nosotros no hay ningún error, señora Herrera. La interrumpió educadamente el director mientras deslizaba una carpeta hacia nosotros. Aquí tienen el detalle de cada operación, con fechas y horas. Como verán, todas se realizaron desde la aplicación móvil asociada a su teléfono. Abrí la carpeta y fingí sorpresa al revisar los documentos. Luego miré a Carmen, cuyo rostro era ahora una máscara de pánico mal disimulado. «Carmen», dije con voz controlada, «¿puedes explicar esto?» Sus ojos buscaron desesperadamente una salida. Son transferencias a mi cuenta personal, para gastos míos. No pensé que fuera necesario comentártelo. ¿Una cuenta personal? No sabía que tenías una cuenta separada, respondí, interpretando perfectamente mi papel de marido sorprendido. El director del banco, que ya estaba al tanto de mi situación, intervino profesionalmente. Señor Herrera, en vista de estas irregularidades, hemos tomado medidas preventivas siguiendo el protocolo. Su solicitud de la semana pasada ha sido procesada. Sus ingresos ya no se depositarán automáticamente en la cuenta conjunta, sino en su nueva cuenta personal. Carmen me miró como si me hubiera convertido en un extraño frente a sus ojos. ¿Solicitud? ¿Qué solicitud? ¿De qué está hablando? La solicitud que presenté para modificar el destino de mis ingresos, expliqué calmadamente. También he cancelado todas las tarjetas adicionales asociadas a mis cuentas. Por seguridad comprenderás. El color abandonó completamente su rostro. ¿Has cancelado mis tarjetas? ¿Por qué harías algo así sin consultarme? Por la misma razón que tú abriste una cuenta secreta y desviaste nuestro dinero sin consultarme. Respondí, manteniendo un tono razonable que contrastaba con su creciente alteración. Parece que ambos hemos estado tomando decisiones financieras independientes. Salimos del banco en un silencio sepulcral. Carmen caminaba junto a mí, pero la distancia entre nosotros era ya un abismo imposible de cruzar. Cuando llegamos al piso, explotó. ¿Cómo has podido hacerme esto, Manuel? Es nuestro dinero. He dejado mi carrera por este matrimonio. La miré sin poder creer su descaro. Carmen nunca había dejado su carrera por nuestro matrimonio. De hecho, yo había sido quien rechazó oportunidades para mantener la estabilidad que ella exigía. Carmen, dije con una tranquilidad que pareció enfurecerla aún más. Ambos sabemos que esto no es sobre dinero. O mejor dicho, es exactamente sobre dinero, pero no como tú pretendes. Fui a mi despacho y regresé con el sobre que había preparado. Se lo entregué sin ceremonias. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque por su expresión sospechaba lo que contenía. «La verdad», respondí simplemente. «Toda la verdad». Mientras Carmen abría el sobre y comenzaba a leer, me serví un vaso de agua y me senté frente a ella. Vi cómo su rostro pasaba del enojo a la incredulidad, y finalmente al miedo, a medida que pasaba las páginas con sus propios correos, sus mensajes, las pruebas de sus engaños y sus planes para exprimirme antes de dejarme. ¿Cómo has conseguido esto?», susurró finalmente, dejando caer los papeles sobre la mesa. «Eso no importa ahora», respondí. «Lo que importa es que durante años me has mentido, te has burlado de mí y has planeado abandonarme llevándote la mitad de todo por lo que he trabajado. Me has utilizado como un medio para mantener tu estilo de vida mientras te veías con otros hombres». «Puedo explicarlo», intentó decir, pero su voz carecía de convicción. No había explicación posible para lo que estaba escrito con su puño y letra. «No necesito explicaciones, Carmen. Necesito que firmes». Señalé los documentos de divorcio que estaban al final del sobre. Los había redactado mi abogado de manera impecable. Ella conservaría sus bienes personales y una compensación razonable, pero nada del expolio económico que había planeado. «No puedes esperar que firme esto así, sin más», protestó, pero su voz ya no tenía la seguridad habitual. «Necesito consultarlo con un abogado». «Por supuesto», concedí.
Tómate el tiempo que necesites. Pero deberías saber que si decidimos ir a juicio, presentaré todas las pruebas de tu infidelidad y tus planes para estafarme. Imagina lo que pensarán tus padres, tus amigos, tus compañeros de trabajo. No era una amenaza vacía. No pretendía humillarla públicamente. No era ese tipo de venganza la que buscaba. Pero ella no tenía forma de saber eso. Carmen me miró, por primera vez, con algo parecido al respeto. O quizás era simple sorpresa al descubrir que el ingenuo, que creía controlar, tenía más recursos de los que jamás había imaginado. ¿Dónde vas a quedarte?, preguntó finalmente, asumiendo que yo sería quien dejaría el piso. Oh, no me voy a ninguna parte, respondí tranquilamente. El piso está a nombre de ambos, pero, como bien sabes, yo pagué el 80% de la entrada y he estado cubriendo la mayor parte de la hipoteca. Si alguien debe buscar otro lugar para vivir, no soy yo. Su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos, y lo más desestabilizador para ella era que yo permanecía sereno, sin gritos, sin drama, simplemente exponiendo hechos y consecuencias con la claridad de quien ha pensado muy bien cada paso. Esto no quedará así, intentó amenazar, pero sus palabras sonaron huecas. Ya ha quedado así, Carmen, respondí, levantándome para dar por terminada la conversación. Y en el fondo, ambos sabemos que es más de lo que mereces. La dejé sola en el salón, rodeada de los papeles que documentaban su traición, y me encerré en mi despacho. A través de la puerta, pude escuchar su llanto frustrado. No sentí satisfacción ni dolor, solo la certeza de que, por fin, la verdad había salido a la luz. Los días siguientes se desarrollaron en una extraña danza de silencios y negociaciones. Carmen se movía por el piso como un fantasma, evitando encontrarse conmigo. Cuando coincidíamos, la tensión era tan densa que casi podía tocarse. Ella había pasado por todas las fases predecibles: negación, ira, intentos de manipulación y, finalmente, una resignación amarga que se reflejaba en su mirada cada vez que me veía. Una tarde, la encontré sentada en el sofá, mirando por la ventana con expresión derrotada. Por un momento fugaz, recordé a la mujer de la que me había enamorado, y una punzada de nostalgia me atravesó el pecho. Pero esa mujer nunca había existido realmente. Solo había sido una máscara que Carmen usaba para conseguir lo que quería. He hablado con un abogado, dijo sin volverse. Dice que podría pelear por más, pero que las pruebas que tienes complican las cosas. Me senté frente a ella, manteniendo la distancia que ahora definía nuestra relación. No quiero arruinarte, Carmen. Solo quiero lo que es justo. Por primera vez en días, me miró directamente. ¿Justo? ¿Crees que es justo dejarme casi sin nada después de 15 años? Te estoy dejando exactamente lo que aportaste, respondí con calma, y una compensación razonable por el tiempo compartido. Lo que no es justo es que pretendas llevarte la mitad de lo que yo he construido mientras planeabas abandonarme y te burlabas de mí con tus amantes. Su rostro se contrajo en una mueca de frustración. Sabía que tenía razón, pero admitirlo iba en contra de todo lo que ella representaba. Firmaré tus malditos papeles, dijo finalmente, pero necesito tiempo para encontrar otro lugar. No puedo permitirme un piso en Chamberí con lo que me ofreces. Tienes un mes, concedí, y puedes llevarte los muebles que quieras, excepto los de mi despacho y los que pertenecían a mi familia. Carmen asintió levemente, derrotada por la sencillez práctica de mis términos. No había margen para el drama o la manipulación cuando todo se reducía a cifras, fechas y hechos concretos. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, noté que Carmen había empezado a empacar algunas de sus cosas. Pequeñas cajas se apilaban en una esquina del dormitorio, llenas de ropa, libros y objetos personales. La realidad del fin se hacía tangible en cada objeto que desaparecía de nuestro espacio compartido. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, recibí una llamada de Rafael. «¿Cómo va todo, Manuel?», preguntó con preocupación evidente en su voz. «Sorprendentemente tranquilo», respondí, consciente de que Carmen podía escucharme desde el otro lado de la mesa. «Ha decidido firmar los documentos». «Me alegro, amigo. ¿Necesitas compañía?».
Puedo pasarme con unas cervezas. Miré a Carmen, que fingía concentrarse en su plato. Hoy no, gracias. Pero ¿qué te parece si vemos el partido el domingo en tu casa? Después de colgar, Carmen rompió su silencio. Así que ya estás haciendo planes para tu nueva vida de soltero. No había reproche en su voz, solo una constatación amarga. Solo estoy retomando amistades que había descuidado, respondí sinceramente. Sabes que dejé de frecuentar a muchos amigos porque decías que te resultaban aburridos. No respondió. Ambos sabíamos que era cierto. A lo largo de los años, Carmen había ido aislándome sutilmente de las personas que no encajaban en su visión de estatus social, dejándome cada vez más dependiente de su aprobación y compañía. Los días siguientes trajeron llamadas y mensajes inesperados. Amigos comunes y familiares que se habían enterado de nuestra separación inminente y querían saber qué había pasado. Carmen, preocupada por su imagen, había difundido una versión edulcorada. Diferencias irreconciliables, caminos que se separaban naturalmente, la típica narrativa que no dejaba mal a nadie. Yo no me molesté en contradecirla. No tenía interés en convertir nuestro divorcio en un espectáculo público. Solo cuando mi madre llamó, preocupada por los rumores, le conté una versión reducida de la verdad. Mamá, descubrí que Carmen no estaba en este matrimonio por las razones correctas. Prefiero no entrar en detalles, pero créeme, es lo mejor para ambos. Mi madre, con esa intuición que solo las madres poseen, no necesitó más explicaciones. Siempre pensé que esa mujer no te valoraba como merecías, hijo. Pero tú la querías, y yo respeté tu elección. Sus palabras fueron un bálsamo. Durante años había ignorado las sutiles advertencias de quienes realmente se preocupaban por mí, cegado por lo que creía que era amor. A medida que pasaban los días, la transformación de Carmen era cada vez más evidente. Las llamadas de sus amigas se volvieron menos frecuentes cuando se dieron cuenta de que ya no habría más cenas en restaurantes caros pagados con mi tarjeta. Su jefe, Javier, desapareció convenientemente de la ecuación cuando supo que ella ya no tendría acceso a mi dinero. Incluso Lucía, su amiga de toda la vida, parecía haberse distanciado. Una tarde, regresé del trabajo para encontrar a Carmen sentada entre cajas, con los ojos enrojecidos de llorar. Por un momento, casi sentí lástima por ella. He encontrado un piso, dijo con voz apagada. Es pequeño, en Carabanchel. Nada que ver con esto, pero es lo que puedo permitirme ahora. Carabanchel, un barrio digno pero modesto, muy lejos del prestigioso Chamberí donde había insistido en vivir. La caída debía ser vertiginosa para alguien tan obsesionado con las apariencias como ella. Si necesitas ayuda con la mudanza, ofrecí, más por educación que por verdadero deseo de ayudar. No, gracias, Lucía me ayudará. Su tono sugería que ni siquiera estaba segura de eso. 2 días después firmamos los papeles del divorcio en el despacho de mi abogado. El proceso fue sorprendentemente rápido y civilizado. Carmen había renunciado a pelear, consciente de que las pruebas que yo tenía la dejaban en una posición insostenible. Cuando salimos a la calle, nos miramos por última vez como marido y mujer. Nunca pensé que terminaríamos así, dijo, ajustándose el bolso al hombro con ese gesto nervioso que siempre hacía cuando se sentía insegura. Yo tampoco, admití. Pero tú elegiste este final cuando decidiste que yo valía más como cuenta bancaria que como compañero. No respondió. No había nada que pudiera decir para contradecir esa verdad fundamental. Adiós, Carmen, dije, extendiéndole la mano en un gesto formal que simbolizaba el fin de toda intimidad entre nosotros. Ella dudó un instante antes de estrecharla brevemente. Adiós, Manuel. La vi alejarse calle abajo con los hombros ligeramente caídos, tan diferente de la mujer orgullosa y segura que había sido. Por un momento me pregunté si sentía algún remordimiento real, si en algún rincón de su corazón lamentaba no haber valorado lo que teníamos. Pero rápidamente deseché el pensamiento. Lo importante no era lo que Carmen sintiera ahora, sino lo que yo había aprendido de toda esta experiencia. El fin de semana de la mudanza llegó rápidamente. Tal como había prometido, Carmen se llevó varios muebles y electrodomésticos. No me importaba.
Ya había guardado todo lo que tenía valor sentimental para mí. Observé desde mi despacho cómo los transportistas cargaban cajas y muebles en el camión. Carmen supervisaba el proceso con gesto tenso, comprobando ocasionalmente su teléfono como esperando una llamada que nunca llegaba. Cuando todo estuvo cargado, subió por última vez para hacer una revisión final. Nos encontramos en el pasillo. Ese mismo pasillo donde semanas atrás había escuchado las palabras que cambiaron todo. Creo que no me dejó nada, dijo, mirando alrededor con nostalgia mal disimulada. Las llaves, le recordé suavemente. Asintió y sacó el llavero de su bolso. Durante un segundo sus dedos se aferraron a él, como si al entregármelo estuviera renunciando a más que un simple objeto metálico. Finalmente, lo depositó en mi mano extendida. Manuel. Comenzó, pero se detuvo, como si no supiera qué decir exactamente. ¿Sí? Pregunté genuinamente curioso sobre qué podría querer expresar en este último momento. Nada, respondió finalmente. Cuídate. Era un final anticlimático para 15 años compartidos, pero quizás el más apropiado. Sin grandes discursos ni promesas vacías. Solo la silenciosa aceptación de que lo que una vez existió entre nosotros había muerto mucho antes de que yo escuchara aquella conversación reveladora. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé solo en el piso que ahora me parecía demasiado grande y extrañamente silencioso, pero no sentí la soledad aplastante que había temido. En cambio, experimenté una sensación de ligereza, como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando durante años sin darme cuenta. Semanas después me encontré casualmente con Lucía en un café. Estaba a punto de ignorarla cuando ella se acercó a mi mesa. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó con visible incomodidad. Asentí, más por curiosidad que por cortesía. Quería que supieras que Carmen está diferente, dijo, revolviendo nerviosamente su café. Ha tenido que conseguir un trabajo de verdad, ya sabes. Ya no puede vivir de aprovecharse de otros. Completé por ella. Lucía tuvo la decencia de sonrojarse. Algo así. También quería decirte que siento no haberte advertido. Debí decirte cómo hablaba de ti, pero era más cómodo seguirle el juego, concluí. No te preocupes, Lucía. En cierto modo me hiciste un favor al estar allí ese día, escuchándola. Se marchó poco después, claramente incómoda. Me quedé pensando en cómo las consecuencias de nuestras acciones siempre nos alcanzan, de una forma u otra. Carmen había construido su vida sobre arena, y cuando la marea subió, todo se derrumbó. Yo, en cambio, estaba construyendo sobre roca, no sobre el desprecio o la mentira, sino sobre la verdad y el respeto propio. Y esa, comprendí mientras terminaba mi café, era la verdadera victoria. El otoño madrileño trajo consigo una paleta de colores que parecía reflejar mi estado de ánimo. Los tonos ocres y dorados de los árboles del Retiro, donde ahora corría cada mañana, me recordaban que incluso los finales pueden ser hermosos. 3 meses habían pasado desde que Carmen se marchó, y cada día me sentía más ligero, más dueño de mi propia vida. Mi estudio de arquitectura comenzaba a tomar forma. Había alquilado un pequeño local en Malasaña, un barrio con la mezcla perfecta de tradición e innovación que siempre me había atraído. Lo reformé personalmente durante las tardes y los fines de semana, convirtiendo un espacio deteriorado en un lugar luminoso y acogedor, donde los clientes pudieran ver materializada mi filosofía de diseño. Elena, la directora de la universidad, se había convertido en una aliada inesperada. Mis clases como profesor asociado estaban teniendo más éxito del que había anticipado, y varios estudiantes habían mostrado interés en hacer prácticas en mi estudio. «Tienes un don para la enseñanza, Manuel», me comentó un día después de asistir a una de mis clases. «Los alumnos conectan contigo porque hablas desde la experiencia, no solo desde la teoría». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo las circunstancias más dolorosas a veces nos conducen a descubrir facetas de nosotros mismos que desconocíamos. Si Carmen no me hubiera traicionado, quizás nunca habría encontrado esta nueva pasión por compartir conocimientos. Un jueves por la tarde, mientras revisaba unos planos en mi estudio, recibí la visita de Santiago, un antiguo cliente del despacho donde trabajaba antes.
Era un hombre de negocios con visión, conocido por apostar por proyectos innovadores. Me enteré de que habías abierto tu propio estudio, dijo, observando con interés los bocetos que cubrían las paredes, y que te estás especializando en arquitectura sostenible. Así es, confirmé, ofreciéndole un café. Creo que es el futuro, y Madrid necesita más espacios que respeten el medio ambiente, sin renunciar a la funcionalidad y la belleza. Santiago asintió, deteniéndose frente a uno de mis diseños más ambiciosos. Un pequeño complejo de viviendas con jardines verticales y sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia. Tengo un terreno en las afueras, comentó casualmente. Estaba pensando en construir algo similar a esto. Un proyecto piloto que pudiera servir de referente para futuros desarrollos. El corazón me dio un vuelco. Era exactamente el tipo de oportunidad que necesitaba para establecer mi nombre en el campo de la arquitectura sostenible. Me interesaría mucho trabajar en algo así, respondí, intentando contener mi entusiasmo. Podría mostrarte algunos conceptos preliminares la próxima semana. Santiago sonrió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. En realidad, Manuel, no vine aquí solo por casualidad. Elena me habló de ti y de tu enfoque. Me dijo que eres exactamente el tipo de arquitecto que estaba buscando. Alguien con principios sólidos y visión innovadora. Esa noche, después de que Santiago se marchara con la promesa de un contrato formal la semana siguiente, llamé a Rafael para compartir la noticia. Quedamos en un bar cercano a mi estudio. Un lugar sencillo pero acogedor donde servían la mejor tortilla de patatas de la zona. «Esto merece una celebración», exclamó Rafael, levantando su caña de cerveza. «Es tu primer gran proyecto en solitario». Brindamos. Y por un momento me sentí abrumado por la gratitud hacia este amigo que había estado a mi lado en los momentos más oscuros. «No habría llegado hasta aquí sin tu apoyo, Rafa», dije con sinceridad. Él negó con la cabeza. «Yo solo te ayudé a ver lo que ya estaba ahí, Manuel. La fuerza para salir adelante la has tenido siempre tú». Mientras conversábamos sobre los detalles del proyecto, una mujer entró en el bar. No era especialmente llamativa, pero había algo en su forma de moverse, en la tranquila confianza que irradiaba que captó mi atención. Rafael siguió mi mirada y sonrió con picardía. «La conozco», dijo en voz baja. «Es Laura, restauradora de arte. Trabaja en el Museo Thyssen. Es interesante», comenté, sorprendido por mi propia reacción. Era la primera vez desde mi separación que sentía esa chispa de interés por alguien. «¿Quieres que te la presente?» Dudé un instante. «No, no esta noche. No creo estar listo aún». Rafael asintió, respetando mi decisión. «Cuando lo estés, solo dímelo. Es una buena persona, Manuel. De las auténticas». Esa noche, al regresar al piso, me detuve en el umbral y observé el espacio que ahora era completamente mío. Había redecorado gradualmente, reemplazando los muebles que Carmen se había llevado con piezas que reflejaban mi propio gusto. Más cálidas, más funcionales, menos preocupadas por aparentar. El resultado era un hogar que por primera vez sentía verdaderamente como mío. En mi despacho, saqué del cajón aquella vieja maqueta de la casa que había diseñado años atrás. La coloqué sobre la mesa y la contemplé bajo la luz de la lámpara. Era un diseño sencillo pero hermoso, pensado para vivir en armonía con el entorno natural. Quizás algún día la construiría para mí, en algún rincón tranquilo donde pudiera escuchar el viento entre los árboles, en lugar del ruido constante de la ciudad. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mi vida adquirió un ritmo propio, ya no definido por las expectativas o los caprichos de Carmen. Disfrutaba de pequeños placeres que antes me había negado. Largas caminatas por la ciudad, conciertos de jazz en pequeños locales, reuniones con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. El proyecto con Santiago avanzaba a buen ritmo. Habíamos formado un equipo pequeño pero eficiente, y cada día veía cómo mis ideas cobraban vida en planos y maquetas. La satisfacción de crear algo desde cero, algo que reflejaba mis valores y mi visión, era incomparable. Un día, mientras supervisaba el terreno donde comenzaríamos a construir en primavera, recibí una llamada inesperada.
Era mi madre. Manuel, hijo, ¿has visto las noticias? Su voz sonaba preocupada. No, mamá. He estado fuera todo el día. ¿Qué ocurre? Es sobre Javier Montero, ese empresario inmobiliario. Lo han detenido por fraude fiscal y blanqueo de capitales. El nombre me resultó dolorosamente familiar. Javier, el jefe de Carmen, su amante. Están investigando a todos sus colaboradores cercanos, continuó mi madre. Han mencionado que varias personas de su entorno podrían estar implicadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Carmen había trabajado estrechamente con él. Había sido su mano derecha durante años. ¿Estaría ella involucrada también? Esa noche, mientras veía las noticias, la imagen de Carmen apareció fugazmente en la pantalla, saliendo de una comisaría con expresión abatida, escoltada por su abogado. El reportero mencionó que estaba colaborando con la investigación a cambio de un trato favorable. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Era Lucía. Supongo que ya lo has visto, dijo sin preámbulos. Quería que supieras que Carmen está en problemas serios. Al parecer llevaba años ayudando a Javier a ocultar dinero en paraísos fiscales. No sentí la satisfacción que quizás debería haber experimentado, solo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la persona en quien Carmen se había convertido, y alivio por haber escapado de esa vida de mentiras antes de verme arrastrado por su caída. ¿Necesita algo?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No creo que sea buena idea que te involucres, Manuel. Ella tomó sus decisiones. Tenía razón, por supuesto. El destino de Carmen ya no era mi responsabilidad. Había elegido su camino, al igual que yo había elegido el mío. Al día siguiente, mientras regresaba de la universidad después de impartir mi clase, pasé frente a una galería de arte donde se inauguraba una exposición. Me detuve al reconocer a Laura, la restauradora amiga de Rafael, hablando animadamente con un grupo de personas. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y ella sonrió. Un gesto cálido y genuino que me hizo sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Entré en la galería, impulsado por una sensación de que era el momento adecuado para dar otro paso adelante. Laura se acercó a saludarme. «Tú debes ser Manuel», dijo, extendiéndome la mano. «Rafael me ha hablado de ti. Dice que eres un arquitecto brillante». «Y tú debes ser Laura», respondí, estrechando su mano. Rafael exagera, como siempre. Ella rió, un sonido cristalino que iluminó su rostro. «Eso mismo digo yo cuando habla de mí. ¿Te interesa el arte contemporáneo?» «Me interesa el arte en todas sus formas», respondí con sinceridad. La arquitectura es, después de todo, arte habitable. Pasamos la siguiente hora recorriendo la exposición, conversando sobre la relación entre el espacio y la expresión artística. Había en Laura una pasión por su trabajo que me resultaba familiar, un eco de mi propio entusiasmo por la arquitectura. Al despedirnos, intercambiamos números de teléfono con la promesa de continuar nuestra conversación en otra ocasión. Mientras caminaba hacia casa, me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado atrás un peso invisible que ni siquiera sabía que cargaba. Esa noche, sentado en mi balcón con una copa de vino, contemplando el cielo estrellado sobre Madrid, reflexioné sobre el camino recorrido. Había pasado del dolor más profundo a esta tranquila alegría, de sentirme traicionado y humillado a redescubrir mi propio valor. No había sido un camino fácil. Hubo días en que la soledad me pesaba como una losa, noches en que me despertaba sudando, aún escuchando el eco de las palabras crueles de Carmen. Pero cada amanecer traía consigo la promesa de algo nuevo, de otra oportunidad para construir una vida auténtica. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Laura. «Ha sido un placer conocerte hoy. ¿Te apetece un café este fin de semana?» Sonreí mientras respondía afirmativamente. No sabía si Laura se convertiría en alguien importante en mi vida o simplemente en una buena amiga. Y eso estaba bien. Ya no necesitaba certezas absolutas ni promesas eternas. Había aprendido a valorar la autenticidad por encima de todo, a reconocer la diferencia entre el amor verdadero y la mera conveniencia. El viento fresco de la noche acarició mi rostro,
trayendo consigo el aroma de las flores del parque cercano. Cerré los ojos, saboreando el momento. Mi venganza, si es que podía llamarse así, no había consistido en destruir a Carmen, sino en reconstruirme a mí mismo, en recuperar mi dignidad, mi independencia y mi capacidad para soñar. Y mientras contemplaba las luces de la ciudad que se extendía ante mí, comprendí que había ganado algo mucho más valioso que cualquier batalla. Había ganado la libertad de ser yo mismo, sin disfraces ni concesiones. La libertad de crear una vida que valiera la pena ser vivida, con o sin alguien a mi lado. Esa, sin duda, era la mejor venganza de todas.